¿Cuál es la importancia de la intervención del FBI en el caso de Hillary Clinton durante esta última semana de la campaña para las elecciones presidenciales de Estados Unidos? Si miras a la historia reciente del FBI, se ha convertido en la práctica en la policía política de Estados Unidos. Y lo que ha demostrado el FBI al acabar con la carrera del exdirector de la CIA por darle información clasificada a su amante es que casi nadie es intocable. El FBI está siempre tratando de demostrar eso, que nadie puede resistírseles. Pero Hillary Clinton sí que ha ofrecido una resistencia muy visible a las investigaciones del FBI. Y esto ha causado mucho enfado en el FBI, porque les hace parecer débiles. Hemos publicado un buen número de correos electrónicos, alrededor de 30.000 correos de Clinton de cuando era secretaria de Estado. Vienen de un total de más de 60.000 correos electrónicos, de los cuales Clinton ha podido conservar alrededor de la mitad, unos 30.000, para ella. Y nosotros hemos publicado la otra mitad. Y después hemos publicado los correos electrónicos de Podesta, que es el jefe de campaña de Hillary Clinton. Hay un hilo conductor común en todos esos correos. Se puede ver mucho de la práctica pagar por jugar, como lo llaman. Ofrecer acceso al poder a cambio de dinero a diferentes estados, individuos o corporaciones. Esto, combinado con el encubrimiento de los correos electrónicos de Hillary Clinton en su etapa como secretaria de Estado, ha llevado a un ambiente en el que se incrementa la presión sobre el FBI. Durante su campaña, Clinton ha dicho que los rusos están detrás de todo esto. Ha dicho que los rusos han manipulado la campaña y que han sido la fuente que ha entregado a Wikileaks los correos electrónicos. La campaña de Clinton ha sido capaz de proyectar una especie de histeria neomacarcista, haciendo a los rusos responsables de todo. Hillary Clinton ha asegurado en múltiples ocasiones, falsamente, que 17 agentes de la inteligencia de Estados Unidos afirmaron que Rusia fue la fuente de todas las filtraciones. ¿De acuerdo? Eso es falso. Nosotros podemos afirmar que el gobierno ruso no es la fuente. Sí. Wikileaks lleva 10 años publicando documentos. En esos 10 años hemos publicado 10 millones de documentos, varios miles de publicaciones individuales, varios miles de fuentes diferentes, y nunca nos hemos equivocado. Todos los correos electrónicos que aportan pruebas de acceso al poder a cambio de dinero y de cómo la propia Hillary Clinton se benefició de esto y de cómo se beneficia políticamente son extraordinarios. Estoy pensando en cómo se le otorgaron al representante de Qatar 5 minutos con Bill Clinton a cambio de un cheque de $1 millón y en muchos otros ejemplos. ¿Puede usted? O 12 millones del representante de Marruecos. 12 millones del de Marruecos. Para la asistencia de Hillary Clinton. En términos de política exterior de Estados Unidos, eso es para mí lo más revelador que muestran los correos electrónicos. La conexión directa entre Hillary Clinton y la fundación del grupo yihadista Estado Islámico de Irak y el Levante, en Oriente Medio. ¿Puede contarnos algo sobre esto? Sobre todo, cómo los correos electrónicos demuestran esta conexión. Los que supuestamente deberían estar luchando contra los yihadistas del Estado Islámico son en realidad aquellos que han ayudado a que se crease. Hay un correo electrónico de principios del 2014 de Hillary Clinton, poco después de que dejase de ser secretaria de Estado, a su jefe de campaña, John Podesta. En este correo se manifiesta que el Estado Islámico de Irak y el Levante, el actual Estado Islámico, es financiado por Arabia Saudita y Qatar, por los gobiernos de Arabia Saudita y Qatar. Creo que este es el correo electrónico más significativo de toda la colección. Quizás porque el dinero qatarí y saudita está repartido por todas partes, incluyendo muchos medios de comunicación. Además, como muchos analistas saben, y el gobierno estadounidense ha comentado, algunas figuras sauditas han estado apoyando y financiando al Estado Islámico.
Siempre se ha dicho que, bueno, que es algún príncipe canalla el que utiliza el dinero del petróleo para eso, pero que en realidad el gobierno no está de acuerdo. Sin embargo, ese correo dice que no, que son los gobiernos de Qatar y de Arabia Saudita los que han estado financiando al Estado Islámico. Los sauditas, los cataríes, los marroquíes, los bahreiníes, pero particularmente los sauditas y cataríes le dan todo ese dinero a la Fundación Clinton, mientras Hillary Clinton es secretaria de Estado y el Departamento de Estado aprueba ventas masivas de armas, particularmente a Arabia Saudita. Mientras Hillary Clinton era secretaria de Estado y los correos electrónicos revelan una discusión significativa sobre esto, se cerró la mayor venta de armas de la historia con Arabia Saudita, un trato de más de 80.000 millones de dólares. De hecho, durante los 10 años como secretaria de Estado, el total de las exportaciones de armas desde Estados Unidos, en términos de valor en dólares, se duplicaron. Se duplicaron. Y, por supuesto, la consecuencia de ello es que este notorio grupo terrorista yihadista, el hoy llamado Estado Islámico, fue creado principalmente con el dinero de la misma gente que le da dinero a la Fundación Clinton. Sí. Eso es extraordinario. Mire, personalmente siento un poco de pena por Hillary Clinton como persona, porque veo a una mujer que está siendo devorada viva por sus ambiciones, atormentada hasta el punto de enfermar o desmayarse como resultado de seguir sin descanso con sus ambiciones. Pero representa a toda una red de personas, una red de relaciones también con ciertos estados. La pregunta es, ¿qué papel desempeña Hillary Clinton en esta red? Ella es un centralizador. Hay un montón de engranajes en el mecanismo, desde los grandes bancos, como Goldman Sachs, hasta los elementos principales de Wall Street, pasando por los servicios de inteligencia, gente del Departamento de Estado, los sauditas, etc. Ella es el centralizador que interconecta a toda esta gente. Es una suave representación central de todo esto. Y todo esto es más o menos aquello que gobierna Estados Unidos, lo que llamamos el establishment o el consenso de Washington y sus influencias. De hecho, uno de los correos electrónicos de Podesta más significativos que hemos publicado habla sobre cómo se formó el gabinete de Obama, y prácticamente la mitad del gabinete de Obama fue elegido por representantes del Citibank, algo bastante asombroso. Citibank incluso entregó una lista, Sí, que acabó por ser principalmente la mayor parte del gabinete de Obama. sí. Así que Wall Street eligió al gabinete del presidente de Estados Unidos. Pero si examina la campaña de Obama por aquel entonces, resulta que se mostraba muy cercano a los intereses de la banca. No demasiado cercano a los intereses petrolíferos, pero sí a los de la banca. Así que no se puede entender adecuadamente la política exterior de Hillary Clinton sin entender Arabia Saudita. Las relaciones con Arabia Saudita son muy estrechas. ¿Por qué se mostró tan manifiestamente entusiasmada sobre la destrucción de Libia? ¿Puede hablarnos un poco de lo que nos dicen o le dicen a usted los correos electrónicos a propósito de lo que sucedió allí? Porque Libia es una importante fuente de gran parte del caos que se vive hoy en Siria, el yihadismo del Estado Islámico, etc. Prácticamente era una invasión de Hillary Clinton. ¿Qué nos dicen los correos sobre ello? La guerra de Libia fue una guerra de Hillary Clinton más que de ninguna otra persona. Al principio, Barack Obama se oponía a esa guerra. ¿Y quién la defendía? Hillary Clinton. Eso está registrado a lo largo de sus correos. Involucró en ello a su agente favorito,
Sidney Blumenthal. Hay más de 1.700 correos electrónicos de Hillary, de los 33.000 que publicamos, que tratan solo sobre Libia. No se trata de que Libia tenga petróleo barato. Para ella, el derrocamiento de Gaddafi y el derribo del Estado libio era algo que posteriormente podría utilizar al presentarse a las elecciones presidenciales. A finales del 2011 apareció un documento interno llamado el Tic Tac de Libia, creado para Hillary Clinton, que es una descripción cronológica de cómo Hillary desempeñó el papel central en la destrucción del Estado libio. Como resultado, hubo unas 40.000 víctimas mortales entre la población libia. Los yihadistas y el Estado Islámico penetraron en el país. Esto condujo a la crisis migratoria y de refugiados en Europa, porque no solo eran refugiados huyendo de Libia y huyendo después de Siria, sino que se desestabilizaron los países africanos como resultado del flujo de armas. El Estado libio ya no era capaz de controlar por sí mismo el flujo de personas a través de su territorio. Libia limita con el mar Mediterráneo y era el corcho que tapaba la botella de África. Por eso, antes los refugiados que huían de los problemas económicos y guerras civiles en África no acababan en Europa, porque Libia controlaba el Mediterráneo. Eso lo dijo abiertamente en su momento Gaddafi, a principios del 2011. ¿Qué creen que están haciendo los europeos bombardeando e intentando destruir el Estado libio? Va a haber flujos de inmigrantes y yihadistas de África a Europa. Y es exactamente lo que ha pasado. Usted recibe muchas quejas de la gente que dice: ¿qué hace Wikileaks? ¿Está intentando poner a Trump en la Casa Blanca? Yo creo que a Trump no le permitirán ganar. ¿Por qué lo digo? Porque no tiene de su lado a ninguna de las clases dirigentes. No tiene ni una, con la excepción quizás de los evangelistas, si se les puede llamar clase dirigente. Pero los bancos, la inteligencia, las compañías armamentísticas, el dinero de fuera, etc., están todos unidos detrás de Hillary Clinton. Y también los medios de comunicación de masas. Los dueños de los grandes medios de comunicación e incluso los propios periodistas. A Wikileaks se le acusa de ser aliado de Rusia y algunas personas dicen: ¿por qué Wikileaks no investiga y publica correos electrónicos de los rusos? Hemos publicado más de 800.000 documentos de todo tipo relacionados con Rusia. La mayoría de ellos son críticos. La mayoría son críticos y de esas publicaciones han salido muchos libros sobre Rusia, la mayoría de ellos críticos. Y hubo documentos que se han llegado a usar en una serie de casos judiciales, casos de refugiados, de personas que huían de algún tipo de persecución política en Rusia y que usaban esos documentos para defenderse. ¿Tiene alguna opinión personal respecto a las elecciones en Estados Unidos? ¿Tiene preferencias entre Clinton o Trump? Donald Trump. ¿Qué representa en la mente de los estadounidenses y de los europeos? Representa a la basura blanca estadounidense, deplorable e irremediable, prácticamente lo mismo. Es decir, desde la perspectiva de la clase dirigente, educada, cosmopolita, urbana, esta gente son palurdos, con los que no se puede tratar tal y como son. Y dado que, a través de sus discursos y acciones, y a juzgar por la gente que acude a sus mítines, representa
tan claramente a esa clase de personas que no son de clase media alta formada, hay un miedo a ser asociado con eso de cualquier modo. Un miedo social que rebaja en clase y estatus a cualquiera al que se acuse de apoyar a Trump de algún modo, incluso simplemente criticando a Clinton. Y si analizamos cómo la clase media obtiene el poder económico y social, eso cobra mucho sentido. Me gustaría hablar de Ecuador, ese pequeño país que le ha dado refugio y le ha dado asilo aquí, en su embajada en Londres. Ahora Ecuador ha cortado Internet aquí, donde estamos grabando esta entrevista, en la embajada, por la obvia razón de que temen que se les acuse de influir de alguna forma en la campaña presidencial de Estados Unidos. ¿Puede decir por qué lo hicieron y qué opina del apoyo que le otorga a Ecuador? Volvamos 4 años atrás. Solicité asilo político a Ecuador en esta embajada debido a la solicitud de mi extradición por parte de Estados Unidos. Como resultado de esto, un mes después, me concedieron el asilo y la embajada fue cercada por la policía. Fue una operación policial bastante cara. El gobierno británico admite que gastaron más de 12,6 millones de libras. Lo admitieron hace más de un año. Y ahora hay policías encubiertos y cámaras de vigilancia robóticas de todo tipo. De modo que ha sido un conflicto bastante serio, justo aquí, en el corazón de Londres, entre Ecuador, un país de 16 millones de habitantes, y el Reino Unido. Y también los estadounidenses que estuvieron ayudándoles. Así que lo que hizo Ecuador fue algo valiente y con principios. Ahora se aproximan las elecciones en Estados Unidos. Las elecciones en Ecuador son en febrero del año que viene. La Casa Blanca siente que hay tensión política debido a la información verídica que hemos estado revelando. Wikileaks no publica desde el territorio que está bajo la jurisdicción de Ecuador, desde esta embajada o desde el territorio de Ecuador. Publicamos desde Francia, publicamos desde Alemania, publicamos desde los Países Bajos y algunos otros países. Así que el intento de presionar a Wikileaks se hace a través de mi estatus de refugiado. Eso es realmente intolerable. Intentar evitar que una organización publique una información verdadera que es de gran interés para el pueblo estadounidense y para otros acerca de unas elecciones. Cuéntenos qué habría pasado si hubiera salido de esta embajada. En ese caso, la policía británica me habría detenido inmediatamente, luego me habrían extraditado de inmediato a Estados Unidos o a Suecia. En Suecia no hay cargos contra mi persona. Ya estoy libre de cargos. Así que no sabemos a ciencia cierta qué pasaría después. Pero sí sabemos que el gobierno sueco se negó a prometer que no me iba a extraditar a Estados Unidos. Han extraditado al 100% de las personas que ha solicitado Estados Unidos, al menos desde el año 2000. Así que durante los últimos 15 años, todas y cada una de las personas de las que Estados Unidos pidió su extradición a Suecia han sido extraditadas. Y se niegan a ofrecer ninguna garantía. Así que es... Sí. La gente pregunta a menudo cómo hace frente al aislamiento aquí. Mire, una de las mejores características de los seres humanos es su capacidad de adaptación. Una de las peores características de los seres humanos es su capacidad de adaptación. Se adaptan y empiezan a tolerar abusos. Se adaptan a participar en estos abusos. Se adaptan a las adversidades y siguen adelante. Entonces mi situación
Sinceramente, estoy un poco resignado. Este es el mundo. Visualmente, este es el mundo. Es un mundo sin ver la luz del sol, por otro lado, ¿no? Es un mundo sin ver la luz del sol, pero llevo mucho tiempo sin verla, así que ya ni me acuerdo de cómo es. Al final te adaptas. Lo que más me irrita realmente es que mis hijos pequeños también se han adaptado. Se han adaptado. Se han adaptado a estar sin padre. Ha sido una adaptación muy difícil que no pedían. ¿Está preocupado por ellos? Sí, estoy muy preocupado por ellos y por su madre. Sí. Algunas personas se preguntarían, ¿por qué no acabó con todo esto? ¿Por qué simplemente no salió de este edificio y permitió que le extraditaran a Suecia? La ONU ha estudiado todo este caso. Durante 18 meses han estado recogiendo formalmente alegaciones de todas las partes en litigio. Yo y la ONU contra Suecia y el Reino Unido. ¿Quién tiene razón? La ONU llegó a la siguiente conclusión. Me detuvieron arbitrariamente y me privaron de libertad ilegalmente. Lo ocurrido va en contra de las leyes que el Reino Unido y Suecia deben obedecer. Es un abuso ilegal. Es decir, la ONU preguntó oficialmente qué estaba pasando aquí, qué explicación legal pueden darle a esto. La ONU les dice que deberían reconocer el asilo, pero Suecia contesta oficialmente a las Naciones Unidas, no, no vamos a hacerlo, y deja abierta la posibilidad de extradición. Me parece absolutamente asombroso que toda esta información sobre mi situación no se haya hecho pública en la prensa. La razón es que no se adapta al discurso occidental establecido, el decir que sí, que en Occidente hay presos políticos. Esto es una realidad, no soy el único. Mucha gente está en la misma situación. Occidente tiene presos políticos. Ningún Estado llama a la gente encarcelada o detenida por razones políticas presos políticos. No los llaman presos políticos ni en China, ni los llaman presos políticos en Azerbaiyán, y no los llaman presos políticos ni en Estados Unidos, ni en el Reino Unido, ni en Suecia. Es absolutamente intolerable tener semejante autopercepción. Pero aquí tenemos un caso. Me refiero al caso de Suecia, en el que nunca me han acusado de ningún delito, en el que se me ha dejado libre de cargos y declarado inocente, en el que la mujer que me había acusado dijo que la policía lo había montado todo, en el que las Naciones Unidas declararon oficialmente que todo era ilegal. Ecuador también estudió mi caso y determinó que me tenían que dar asilo. Estos son los hechos. Ahora, ¿cuál es la retórica? Es diferente. La retórica está fingiendo constantemente que se me ha acusado de un crimen, sin mencionar nunca que estaba libre de cargos, sin mencionar que la mujer que me ha acusado dice que la policía lo ha montado todo, tratando de evitar que la ONU determine oficialmente que todo es ilegal. Ni siquiera han mencionado que Ecuador ha hecho una valoración oficial a través de sus procedimientos oficiales y ha deducido que sí, que soy sujeto de persecución por parte de Estados Unidos.